Por fin amigos, el anime de las Sky Strikers llegó y el día de hoy vamos a realizar un análisis mega profundo del capítulo porque simplemente este nos dejó más dudas que respuestas y a la vez se siente como si hubiéramos avanzado 10 capítulos y en sí solamente tuvimos uno, ya que en sí este corto solamente duró 4 minutos y yo por lo menos sí esperaba que fuera de al menos unos 10 minutos. También, para poder darles toda esta explicación, tomaré en cuenta algunos elementos del manga de las Sky Strikers para dar un poco más de contexto y rellenar algunos huecos que quedan porque esta versión animada toma elementos de lo que se nos presentó en Yu-Gi-Oh! Master Duel, así que hay que tenerlo en cuenta. Pero lo que se nos presenta en Yu-Gi-Oh! Master Duel hay huecos ahí que hay que tratar de rellenar y lo voy a estar haciendo con los eventos que ocurren en el manga. Así que bueno, sean bienvenidos, yo soy Naro y hoy vamos a hablar del nuevo anime de Yu-Gi-Oh! Bueno, antes de iniciar, si ustedes quieren pasarse solamente a ver el análisis del capítulo, pueden irse al minuto 5:13 para así poder ver ese análisis, ya que en sí les daré ahorita el contexto del capítulo, ya que Master Duel nos narra los hechos que ocurren antes del capítulo que debutó el domingo, así que les daré una explicación de lo que pasa primero en Master Duel, tratando de conectar los elementos que nos mostró Master Duel. Y aquí se nos ha presentado el conflicto, que literal no te explica un carajo qué pasa realmente, pero tranquilos, aquí les va el dato. Karma y Spectra son dos bandos humanos, son dos organizaciones que se encontraban en una constante guerra. Karma desarrolló lo que es el arma Sky Striker, un arma que servía para potenciar las habilidades humanas, y Spectra no tomó ese camino sino se fue por las IAs. Lastimosamente, el hacer esto, las IAs crearon un satélite que solo destruye a humanos, provocando la aniquilación de la raza humana en la Tierra. Raye es un milagro porque ella nació de un óvulo fertilizado encontrado por Ciela, sí, esta robot, y ella y Raye fue criada por estos mismos robots, tratando de que tuviera en sí una vida humana normal. Ya explicado lo que es en sí este conflicto que se generó, Master Duel explica que Raye fue la humana más capacitada y con más talento para poder usar el arma Sky Striker y así poder defender a su pueblo hasta la llegada del conflicto actual, donde utiliza ya el propio arma Sky Striker. Pero en el manga los humanos son los únicos que pueden utilizar el arma Sky Striker. Raye, al ser la única humana viva por el reciente conflicto, utiliza el arma Sky Striker y decide utilizarlo. Eso sí, Raye ya tiene bastantes años de entrenamiento, pero no específicamente para dominar el arma Sky Striker, sino para poder tener defensa personal en sí. Pero ella, al decidir utilizarlo, pues bueno, ya dedica lo que es su propio cuerpo a lo que es a la batalla y a la guerra por estar utilizando esta arma. En los videos de Master Duel vemos cómo Raye enfrenta a varios robots utilizando sus diversas maniobras hasta la llegada de Rose, una Sky Striker. Entonces aquí viene la pregunta: ¿cómo el enemigo tuvo acceso a esta tecnología? Bueno, en el manga, Spectra secuestra a Sira, la madre adoptiva de Raye, y obtienen de ella el secreto para crear un humano y la tecnología Sky Striker, creando así a Rose, a quien criarían como una máquina para eliminar a todo Karma. Tanto Raye como Rose en su enfrentamiento, que fue bastante intenso, siendo Rose más fuerte, ya que solamente Raye pudo equipararla usando lo que es las propias maniobras, y después Rose se retiraría del combate. Obviamente Raye quedaría totalmente desconcertada y se da cuenta de que Rose en sí es una humana y enfrentar a otro ser humano la acomplejaba, pues que por fin encontró otro ser humano y la idea de eliminarla era algo que pues realmente no quería hacer, a pesar de ser el enemigo. Pero también la idea de conocer a otra persona como ella la alegró, porque es un deseo natural el hablar con otra persona, en este caso un ser humano, que era lo que en sí prevalecía en la propia Raye. Misma situación pasa con Rose, quien al ser educada para eliminar, al ver a otro humano y que no la eliminara sino la viera como tal, un ser humano y no una máquina, también eso la propia la desconcertó. Lo que nos lleva al siguiente encuentro, donde luego de que Raye deja inmóvil a Rose con Shizuku, primero se presentan y si bien la conversación no es muy larga, Raye se expresa alegando que Rose en sí no quiere luchar y que la misma Raye no quiere acabar con su vida, así que decide irse. Rose queda totalmente perpleja, haciéndose preguntas pero sintiendo mucha calidez y amabilidad, ya que esto es algo que pues ella no había sentido, pues como les menciono, ella fue criada por robots y esos robots solamente querían utilizarla para poder acabar con la propia Raye y la organización Karma. Entonces, que existiera alguien que le mostrara pues esa calidez, ese apartado de pues ser un humano,
pues en sí le hacía sentirse alegre, pese a que no lo demostrara mucho, pero esa es la sensación que tenía este personaje. Ahora sí, ya mencionado todo este contexto, pasemos ahora con el capítulo. Bueno, el capítulo nos muestra el tercer combate de Rayé y Rosé, esta vez Rosé en modo Seke, y en sí lo que parece ser que está siendo controlada por la misma Seke, ya que esta maniobra es bastante peligrosa, ya que doblega la voluntad del usuario. Vemos a Rayé ir directo contra Seke activando Kagari, y de una ambas impactan sus respectivas espadas, y empezamos a ver flashbacks de sus encuentros pasados, donde está lo mostrado en trailers de Konami y lo que se vio en Yu-Gi-Oh! Master Duel. Pero ojo, aquí existe un error de continuidad, puesto que en esta escena en concreto que estoy colocando aquí en pantalla ocurre en el enfrentamiento contra el Ham. Entonces, ¿en qué momento derrotaron al Ham? Si es así, si derrotaron al Ham, entonces se volvieron a llevar a Rosé, y en este capítulo otra vez Rayé rescata a Rosé, lo cual lo hace bastante redundante, ya que básicamente es la misma secuencia que ocurre en lo que nos fue presentado en Yu-Gi-Oh! Master Duel, donde Rayé llega, activa Kagari, empieza a hacer el choque de espadas contra la propia Seke, logra vencerla, rescata a Rosé, pero la diferencia radica en que ellos se topan a lo que es el Ham, y en este capítulo eso no pasa, sino simplemente parece ser que como que el conflicto que tenían ambas termina. Quiero destacar que esto parece que este capítulo que fue presentado en sí es como si fuera el capítulo final, ya que si ya vencieron a lo que es el Ham, entonces este sería lo que es el cierre de la historia, cosa que sería muy anticlimático, considerando que en sí derrotar al Ham sería, creo yo, el cierre correcto, porque a fin de cuentas estás derrotando a la criatura, al robot más poderoso de la organización que estás tratando de derrotar. No tenía muchísimo sentido rescatar otra vez a la propia Rosé si ya lo hiciste una vez y ya estás repitiendo la misma secuencia otra vez. Pero bueno, parece ser que Konami no está siguiendo un orden cronológico correcto, y pues habrá que esperar a lo que es el siguiente capítulo para poder resolver este enigma, pues como les menciono, es demasiado raro que hayan presentado este momento como un flashback, porque hace entender que ya derrotaron al Ham y esto que está pasando es después del Ham, y lo cual a mi punto de vista no tiene mucho sentido, porque pues ¿dónde está el combate contra el Ham? ¿Cómo lo derrotaron? Rayé no se encontraba en las mejores condiciones para poderla derrotar sola, y Rosé estaba ya muy debilitada, así que veo con mucho más sentido que el Ham ocurra después, pero habrá que esperar a ver qué pasa. Continuando con el capítulo, Rayé vence a Seke una vez más y hacen un buen guiño al manga con esta imagen. Rayé busca a Rosé, la encuentra y está agradecida de que ella esté bien, destacando que todo está en orden y demostrando los sentimientos de alegría por tener en este caso a una amiga humana y que por fin se hayan entendido. Por otra parte, Rosé, y esta que al estar con Rayé demuestra ser muchísimo más cálido, ya que con ella puede ser en sí una humana como tal y no una máquina de eliminación, tal y como fue criada la propia Rosé. Y ahí finaliza el capítulo. En conclusión, un capítulo muy corto, de verdad muy corto, deja muchas dudas y por el poco contexto me hubiera gustado en lo personal que todo lo que se vio en Yu-Gi-Oh! Master Duel lo hayan llevado en sí a la animación, o sea, lo hubieran puesto todo en uno y ya para en sí tener en sí un orden correcto de la situación, porque a fin de cuentas nos toca a nosotros tratar de armarlo por nuestra cuenta y encontrar en sí el sentido a lo que nos fue presentado por Konami, porque como menciono hay un error de continuidad, porque en sí considerando cómo nos presenta Yu-Gi-Oh! Master Duel, lo del Ham parecen ser en sí el final y lo que es el desenlace de la última batalla, que en sí muy probablemente veamos lo que es en sí la batalla contra el Ham en el siguiente capítulo. Pero entonces, si es así, lo que es el capítulo de hoy sería en sí el final de la historia, porque ya vencieron al Ham por este flashback. Es ahí donde en sí ocurre ese pequeño detalle de error de continuidad sobre pues cómo está armado, cómo va la secuencia y cómo va la historia tal cual, para que así esto tenga pues sentido. O también puede ser que el becario de Konami en la edición puso esa parte por error y simplemente se le fue. Eso puede pasar. Pero bueno, en mayo llega el siguiente capítulo. Hay muchas dudas y espero y este análisis les haya ayudado. Además de que el capítulo en sí fue muy entretenido, corto pero bastante entretenido. Yo tengo muchísimas pero muchísimas más ansias de ya ver el siguiente capítulo. La verdad, la animación
animación les quedó totalmente correcta, me gustó mucho ese guiño al manga. Y en sí respetaron bastantes aspectos en cuestión a la personalidad de Raye y de Rosé, en cuestión a lo que es en sí pues sus propias vivencias. Desafortunadamente el contexto de cómo vivieron y todo eso pues no lo tenemos, y pues yo les traje lo que nos fue mostrado en el manga para que tengan en sí ese contexto. Así que por favor, Konami, si vas a traer lo que es la historia del Fallen of Albas, por favor que al menos sea de unos 10 minutos cada capítulo, no es mucho pedir. Y por favor, que ya no pongan partes de esto en Yu-Gi-Oh! Master Duel, porque si lo van a estar haciendo así, vamos a tener que volver a hacer lo mismo. Y considerando que el lore del Fallen of Albas es muchísimo más extenso, pues será un desorden total tratar de armarlo. Pero bueno, habrá que esperar qué hace Konami. Y bueno, con esto llegamos hasta el final de este video. Les agradezco mucho por haber visto este video y los invito a que se suscriban al canal para que estén al pendiente de todo el contenido de Yu-Gi-Oh! Que realizamos. Sabes que puedes poner tu opinión aquí abajo en los comentarios y me encantaría leerla. Siempre estoy al pendiente de cada uno de sus comentarios que colocan en cada uno de mis videos. Los invito a mis redes sociales, los links están acá abajo en la descripción, al igual que lo que viene siendo mi Discord, donde pueden tener un contacto mucho más directo conmigo. Un saludo a Captain Cool, Jorge Fénix, Jorge Hernández, el Kuka Team, Kiabe Allen, Legacy, Alfarius, Nano Romano, Javier Zuno, Shogun Stay, Martín, Foma, David Ignacio y Gamemaker por ser miembros del canal. Y si tú gustas apoyar un poquito más al canal, puedes considerarte volverte miembro. Un abrazo a todos y les deseo lo mejor. Lo estoy viendo en el siguiente video. Hasta la próxima.